empezar a despojarnos de eso que nos tiene como acumulado con ganas de gritar, ¿no? Creo que también mi venada es mi templanza. Una conclusión Y creo que estamos aquí las dos La como naturaleza del ladísimas por el borde, ¿no? Como de estar al borde de, estar al borde de lo humano, estar al borde de lo divino. Bueno, bienvenido a este espacio, Mateo. Bienvenidos oyentes, bienvenido equipo y bienvenida Carta de los Enamorados. El día de hoy vamos a hablar de una carta que es la carta número 6 en el tarot. Ahorita ahondaremos un poco más de qué se trata esta carta. Explicaremos qué es esa escena que vemos en la carta de estos tres personajes y este ángel. Y trataremos de ahondar en una palabra que nos invita a comprender el significado de esta carta. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicar la palabra que escogimos con Mateo. Después presentaré a Mateo. Y pues nada, nos pondremos a hablar de la simbología y la razón también de lo que vamos a hablar, ¿no? El tema que proponemos en este espacio. Entonces, la palabra que escogimos para esta carta es la palabra de tamizar, colar algo. Hacer ese ejercicio de colar, de sacar aquellas cosas que no queremos cocinar, esas cosas que no queremos que quepan en el proceso de decisión que tomamos. Y digamos que la palabra tamizar también tiene que ver con un tema de elegir qué nos queremos llevar y qué cosas queremos soltar. Entonces, antes de empezar con el significado de la carta, me parece muy importante presentar a la persona que tengo acá al lado izquierdo mío, que es Mateo Álvarez Ramírez, esta personita. Mateo Álvarez, para que lo conozcan, es una persona muy cuidadosa en sus formas de tratar como de ser en el mundo, como que siento que te preguntas mucho cómo hacer las cosas bien y cómo ser cuidadosos con los demás y contigo. Creo que en este momento de tu vida estás pensando más en cómo ser cuidadoso contigo y estás empezando más a cumplirte a ti que cumplir al resto. Mateo cumplió mucho tiempo hacia afuera y ahorita está cumpliéndose. Por fin. Me alegra. Mateo es un ser humano muy importante en mi vida, de las personas más importantes de mi vida. Es una persona que no sé por qué, pero es muy buena en los deportes, así no haga deporte nunca, pero tiene la capacidad de ser muy bueno haciendo deporte, bailando, cantando, así nadie sepa que baila bien, para que sepan, baila bien, así nunca baile y nunca lo van a ver bailar en una fiesta. Y Mateo afortunadamente es mi pareja y ya. Ese es Mateo. Y quiero que también las personas sepan desde tu voz quién eres, entonces si te puedes presentar, por favor. Claro. Bueno, Mateo Álvarez. ¿Qué otra cosa les puedo contar de mí? Que les pueda dar ideas de quién soy. Me gustan mucho los videojuegos. Básicamente son son una fuente de sentido en mi vida muy importante. Como otro de los invitados de este podcast hermoso, participo en el podcast Yo Nunca Amado con Sergio Amado. Lo hacemos en conjunto. Bueno, nací en Cali, aunque lo único que me queda es la cédula y la obsesión por el chontaduro. Y me parecería también interesante contarles mi relación con el tarot. Porque yo nunca tuve realmente una relación con el tarot. Siempre, uno sabe que existe, yo sabía que existía y que estaba por ahí. En algún momento pude apreciar gráficamente las cartas, no sé qué ilustraciones haya visto, pero hasta ahí llegaba mi relación con el tarot. Y después de conocerte a ti,
pues he estado aprendiendo un montón porque escucho con mucha atención cuando la gente habla de algo que le gusta mucho. Y a ti te escucho con mucha atención cuando hablas de tarot. Entonces, pues mi conocimiento es... Yo soy ignorante en absolutamente todo y entre eso está el tarot. Pero estoy como muy... Me interesa mucho escuchar y aprender porque siento que es una fuente muy valiosa de conocimiento. Tiene mucho que enseñar. Pero no soy experto, o sea, no, realmente no sé nada. Tengo una relación interesante con el ermitaño y con los enamorados, por eso estoy acá, pero no sé mucho de tarot, no soy una persona conocedora, no, y creo que lo van a ver en el capítulo. Sí, tu presencia aquí es más empírica, como de tu experiencia. Y aquí sí es muy importante que ustedes sepan que parte de los nervios es que hablaremos sobre nosotros al frente de nuestros amigos, al frente de las cámaras y qué gonorra. Entonces, pero creo que parte de la esencia de los enamorados es tomar ese riesgo de hablar, ¿no? y de compartir. Pero bueno, antes de ir a eso, vamos a explicar la carta de los enamorados para que las personas que estén escuchando entiendan de qué se trata esta carta. Si nos pueden ver, maravilloso. Si no nos pueden ver, búsquenla en sus celulares después y tendrá sentido lo que estaremos diciendo. Pero digamos que para entender un poco, vamos a hablar de la carta de Marsella. Esta carta hay 3 personajes y un ángel, ¿sí? Si ustedes ven en la parte de arriba está un ángel señalando con su flecha y en la parte de abajo hay un personaje central que se podría decir que somos nosotros cuando esta carta se nos aparece. Y al lado hay 2 mujeres. A la mano izquierda está una mujer que se ve un poco más vieja, pareciera como si fuera su madre. Hay algunas teorías que dicen que es su madre, ¿no? Yo acá estoy contando una historia, por favor, no crean todo lo que digo. Y al otro lado está una mujer más linda, más joven, que con sus manos muestra un poco como invitándolo a que se decida por ella, ¿sí? Entonces esto es como una escena de la vida. Esta carta se convierte en una escena de tu vida, en donde la situación te propone algo y tú tienes que decidir si te vas con tu mamá o si te vas con esta vieja linda que te está diciendo que te vayas con ella. Esto se parece mucho a estas imágenes, por ejemplo, de las películas en donde aparece como este angelito y este diablo. Es la forma en la que lo han personificado, que es como este angelito diciendo como, no, no lo hagas. Y el ángel diciendo, el diablo diciéndote como, cállate, huevón. Sí. Ven acá, ¿no? ¿Tienes preguntas sobre esta carta? ¿Algo que te llame curiosidad de la imagen? Como, ¿por qué un cupido, digamos? Como que, a ver, en mi ignorancia, el cupido es como este bicho que te dispara y te enamoras. Ajá. Pero ¿por qué un cupido específicamente? Si tiene respuesta, porque... Yeah. Sí, digamos que hay personas que dicen que es el Cupido, hay otros que dicen que es este arcángel Rafael. Digamos que este ángel lo que intenta, como la razón por la que está ahí, que creo que es la pregunta que haces, como sí. ¿por qué está ahí? Es como para, de alguna forma, avisar que hay una parte tuya que te está diciendo, como una parte angelical, que igual es interesante porque te está diciendo que te vayas. Si ustedes ven bien esa carta, está señalando hacia el lado de esta mujer joven, ¿sí? O sea, el ángel le está diciendo como, ve hacia donde esta mujer, ¿no? Y pues al final si es esta figura, como que normalmente cuando aparece este ángel o estas figuras arriba en las cartas de tarot, son como estas figuras divinas o como del cielo que te dicen qué hacer, ¿no? Como que hay que hacerles caso, ¿no? En el tarot, como las trompetas que salen en el juicio, la luna de la carta de la luna o el sol que está arriba, hay que hacerle caso a aquello que aparece, ¿no? Okay. Como que eso te está mostrando lo que quieres adentro, como lo que tú realmente estás queriendo de esa situación. Algo así, ajá, Ya. ajá. Okay. Es como por ahí. Entonces, si ustedes ven, pues digamos que
ya como entendiéndola, acá no vamos a ahondar tanto en simbología. Igual sí es importante que sepan que esta flecha de este ángel, para los que ya escucharon el capítulo de El Papa, también igual está de alguna forma repitiendo este señalamiento que hace el Papa de que por ahí es. Entonces sí, es un poco como, vete para allá, ¿sí? Como dale, ¿no? Que yo siento que es esta figura muy colombiana del momento en el que, por ejemplo, uno se quiere ir de la casa y la mamá es como, ay, mi amor, pero ¿tú para qué te vas a ir? ¿No? Como, Claro. pero acá te podemos lavar la ropa, te podemos dar almuerzo, te podemos tener cómodo, puedes ahorrar, Claro, ¿sí? no Y paga por servicios. exacto, no paga servicios, ¿no? Y por el otro lado está esta Elena, también se le llama, ¿no? Esta emperatriz que le dice, Vamos a declarar renta, güey. sí, como, Sí, marica. exacto, vamos a pagar, a pagar todo, ¿no? Como arriesgarnos, es un poco como este lugar de riesgo. Entonces esta carta, como en su frase célebre, es como ir a lo nuevo, ¿sí? Es como un poco este ser que está como decidiendo y dice ir a lo nuevo, ¿no? Total. Entonces, ¿hay algo más que te llame de simbología la atención o seguimos con lo demás? No, está. Veo, como cuando lo comparo, por ejemplo, con otras cartas que conozco, son mucho los personajes quienes protagonizan. Como que de fondo solo hay ella como un pisito amarillo, Ahí. pero de resto es literalmente solo la situación. ¿Esto es por algo específicamente? Sí, esto es porque acá te está hablando de una cena. Entonces es como cuando tú estás viendo una película que no se quiere enfocar en nada más que en la situación que tú estás viviendo y por eso hay tanto protagonismo en esta decisión que es tomar. Que por ejemplo en la carta de Thoth del tarot egipcio, la carta de los enamorados se llama la indecisión, ¿sí? Oh, me gusta. Que es como precisamente, es una carta que para los oyentes también sepan porque es muy importante, acaba de pasar por el Papa, que es este ser que le dice, hola, te estoy mostrando el camino, ve para allá. Llegan los enamorados y es este ser diciendo, ok, ¿me arriesgo y me voy con Elena o más bien me devuelvo a mi casita y me voy con mi mamá y me voy a lo cómodo? Pero todavía en esta cena no se ha accionado. Después le sigue la carta del carro, que es accionar. Por el momento, acá tú solamente estás decidiendo y ya después pides el Uber y te vas con Elena a parcharte si es lo que escoges. Pero por el momento está ahí, ¿no? Entonces por eso también se llama la indecisión, porque de hecho esta carta invertida es no saber qué hacer, no saber Total. cómo ir a lo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a lo importante de tu presencia acá. Yo me quedé mucho tiempo pensando con quién quería hablar de esta carta y adentro mío yo sabía que era contigo, pero una parte mía pues tenía mucha angustia, ¿no? De hablar de esto al frente de cámaras, porque lo que estoy por contar es una decisión que ha pedido mucho esfuerzo para luchar contra estos lugares que nos hacen sentir juzgados o enjuiciados. Entonces, para contextualizar, ya voy a decir, lo siento, es difícil y es hermoso a la vez. Nosotros vamos a hablar de una decisión que tomamos en nuestra relación que nos ha invitado a ir a un lugar nuevo. Y la decisión que tomamos es empezar a cuestionarnos nuestra relación como una relación no monogámica. Y esto ha sido un tema que llevamos ya un año en terapia. Un año Ya un año en trabajándolo. terapia. Y pues nos ha invitado a eso, ¿no? Como a entrar en esto de decir como si lo vamos a hacer, pero si lo vamos a hacer nos ponemos en riesgo, ¿no? O más bien nos quedamos en lo conocido. Y bueno, entonces para no hablar más, quisiera preguntarte, empezar por ti, si te parece bien, que nos cuentes a todos acá cómo ha sido esa experiencia. He explicado un poco desde esta carta de los enamorados. Breve. Digamos que yo nunca había realmente cuestionado la monogamia, eso era, o la forma de amar. Yo
Crecí y como muchas personas en Colombia, digamos que daba la monogamia como el supuesto, el sentado, no lo cuestionaba mucho, así era y ya, y pues yo seguía mi vida y me concentraba en otras cosas. Y así sucedió en mis relaciones románticas durante toda la vida, pero digamos que llegas tú con el cuestionamiento, ¿no? Como miremos esto, pensemos en esto. Inicialmente yo cuando lo pensaba no estaba muy abierto a la idea, o sea, era un tema más como de, pues como que eso no tiene mucho que ver conmigo, o sea, no le veo mucho sentido, no lo sé, era como estar intentando meter un cuadrado en un círculo, ¿sí? Como que no, yo no le encontraba por dónde iba a caber, pero digamos que, eh, puta, o sea, yo creo que o por lo menos yo cuando yo me enamoro de una forma como no condicional. O sea, es una cosa de... Es como casi inevitable, como es algo que sucede y me sobrecoge y ser coherente con ese sentir, con esa forma de sentir mía, me llevó a decir como listo, pues miremoslo. O sea, ¿por qué no? Miremos. Mm, en ese mirar, que a ver, no es un mirar, eso es una vaina como de arrancarse la piel, o sea, es una cosa como de, es una vaina tremendamente turbulenta y difícil, porque hay que entrar a cuestionar y a mirar un montón de cosas adentro mío, por en mi caso, pero creo que en general, si alguien se va a meter en este video, tiene que hacerlo así, es entrar a mirar un montón de cosas que, marica, uno toda la vida creciendo, pues uno se le van pegando huevonadas encima y se va cargando y cargando con cosas y se va amarrando y amarrando anclas que uno no se da cuenta y no pesan, sino hasta que uno se da cuenta que están ahí. Y ese proceso de darse cuenta que están ahí es lo que a mí me parece que es la palabra que elegimos para esta carta, que es el tamizar, porque vamos, una imagen visual que me parece mucho más explícita para eso es como cuando uno está cerniendo tierra para sacar el oro. Entonces, el oro siendo lo que realmente, que es lo que queda en el colador ese, lo que realmente es uno ahí adentro, ¿sí? Y que salga pues como todo ese visaje otro que uno carga y carga y carga, que en este caso, en mi caso específico de esta decisión, eran muchas cosas de la monogamia que yo creía que eran mías, pero realmente cuando las empecé a mirar y las empecé a cuestionar fue como, pero no tanto, o sea, yo no copio tanto con ese visaje que no me gusta, que ahorita lo hablaremos y diré específicamente qué cosas he aprendido, pero una cosa muy áspera de eso es que queda ese oro, y ese oro que queda ahí es uno, y con esas piezas que quedan ahí, uno puede volver a construir una idea, que en este caso, específicamente en el mío, para que sepan porque creo que no ha quedado claro en esto, esta relación no monogámica es una relación en la que Nicole no es monogámica y yo por decisión propia me mantengo monogámico. Y entonces lo bonito de todo esto es como yo terminé donde empecé, ¿sí? O sea, yo terminé en la monogamia, pero terminé en una monogamia que entiendo y en una monogamia que es mía y en una monogamia que no tiene las cosas de la monogamia que no me gustan, que están impuestas por ahí, que están impuestas socialmente. Entonces es como tumbar, ¿sí? Es como ponerle dinamita a esa vuelta en la base, estallarla y volverla a armar. Y quedó parecida, pero quedó sin todas esas cosas que no me traman. ¿Mm? Y eso finalmente termina para mí siendo una forma, uno, de ser mucho más honesto conmigo mismo, de ser mucho más leal a mí mismo y de amarte a ti de una forma más, de amarte a ti desde una fuente muy mía de amor, ¿sí? Como entregarte un amor mío, no el amor socialmente aceptado, no el amor que no se juzga, no el amor que se ve en la calle y uno ve una pareja y se imagina ya todo de la vida de esas personas, sino como un amor mío, que yo te puedo entregar completamente. O sea, que no quiere decir que todo esto sea fácil, lo que les dije al principio, esto es un proceso, parce, de arrancarse la piel y de noches muy duras y de días muy duros y de días muy lindos y de días muy hermosos. Es muy turbulento, pero asimismo permite
como lo último que les dije, permite llegar a unos lugares muy profundos de, de amar de una forma muy impresionante y como muy nueva. Que en este caso, pues específicamente ya para atarlo con la carta, fue irme hacia lo nuevo, ¿no? Fue todo este proceso pues de arrancarme, la indecisión, esa indecisión que hablamos en el tarot egipcio, es un proceso tenaz, es un proceso desgarrador. Pero finalmente veo que lleva esto nuevo, esta Elena, ¿es que es? Sí. Sí, como esta Elena, declara renta, le voy a decir yo. Este ir a declarar renta, pues espectacular. O sea, me ha mostrado muchísimas cosas de mí, muchísimas cosas de ti, muchísimas cosas del mundo, muchísimas cosas del amor, como que yo puedo ver que son cosas que resuenan un montón conmigo. ¿Mm? Sí, yo quiero como compartir algo también que creo que hace que también le dé sentido a todo lo que estás diciendo con la carta, porque pues yo que conozco la carta mientras tú lo vas diciendo, adentro es como, claro, tiene todo el sentido con la carta, pero siento igual esta responsabilidad de compartirlo acá para que también se pueda ver, y es que la carta número 6 habla sobre ese momento en donde tú ya pasaste la primera etapa de tu vida, que se le llama la obra de teatro, que es de la 1 a la 4. El Papa por eso es la puerta que te invita a soltar la obra de teatro y la falsedad y unir a tu propósito. Y el 6 se vuelve un proceso que en el tarot se le llama el proceso identitario, que tiene que ver con el proceso de saber quién eres más allá de lo que te dijeron ser, ¿no? Entonces es muy bello que esa carta precisamente sea la carta de los enamorados, porque acá el tarot lo que nos está diciendo es como ama más allá de cómo te dijeron ser, ama a tu manera, ama como se te dé la gana, ama tú, no ames cargando las creencias familiares, culturales, ideológicas de lo que se supone que está bien en el amor, ¿no? Que igual es muy loco porque en las mismas simbologías sí nos están invitando a un amor heteronormado o monogámico. Entonces es como ama a tu manera, pero igual tú ves la imagen y es como una Elena, ¿no? Como, Sí, claro. Ven acá, ¿no? O por ejemplo en el de Rider, pues un hombre y una mujer, ¿no? Pero como esta pareja de dos, ¿no? Que iremos más adelante cuando yo hable de mi experiencia de cómo yo pues he como cuestionado también estos lugares. Pero es muy lindo porque al final esta carta lo que te está diciendo es que para que tú también sepas quién eres, tienes que arriesgarte a amar auténtico. Si tú replicas figuras como cotidianas de lo que es amar, no vas a poder suplir también tus comprensiones identitarias de quién eres. Entonces es muy lindo porque tú dices que volviste a lo mismo, pero digamos que al verte, yo he podido ver que ahora eres más tú, amando. Y eso esa es esa Lena, ¿no? Que a veces pareciera que entonces la Lena es lo nuevo, que es el poliamor. Y es como, no, la Lena no necesariamente tiene que ser el poliamor, sino la Lena puede ser tu manera, lo nuevo, ¿no? Total, porque yo lo haya decidido, o sea, como que, y que yo sepa por qué. Como, Exacto. ¿sabes? No es que así es, sino yo sé por qué tomé esa decisión. Y eso cambia todo, o sea, eso es, de verdad cambia absolutamente todo en la forma en la que uno se aproxima al sentir. Sí, total. Y ahorita tú decías que ibas a explicar un poquito más a profundidad qué son esas cosas como más concretas, que era lo que hablábamos y es parte de exponernos acá, ¿no? Y es como que es contar lo concreto de lo difícil que ha sido. Y también entendiendo que, de nuevo, todavía nosotros estamos en los enamorados, o sea, todavía estamos en el proceso de que lo que se ha tamizado no se ha ido. No, ahí está, solo sé que está, ¿no? Exacto, exacto, eso es como a lo que quiero ir, y es un poco como si nos puedes compartir en ese proceso de tamizar eso que ya se coló, ¿qué es en tus procesos de comprender
la manera en la que amas y que se quedó contigo, ¿no? Que es ese oro y que es esa tierra. Ujú. De acuerdo, sí. A ver, el oro, compartiré uno, que es el que tengo más claro, eh, y es, en ese proceso de tamizaje quedó algo que es, decidí como, creo que esto se llama un valor, como un valor muy importante en mi vida, que me forma a mí como persona y que me forma en mi entender del mundo, que es la lealtad, ¿sí? Lealtad entendida específicamente como yo intento ser lo más coherente posible entre lo que digo y lo que hago, ¿sí? No esta lealtad pues monogámica de, no, solo con una persona, solo tú para siempre, sino yo soy coherente entre lo que pienso y lo que hago, ¿sí? Entre lo que pienso y digo y lo que hago. Eh, que eso siempre ha sido así para mí, pero aquí en este proceso de tamizaje lo pude ver y ahora está muy claro y lo veo en retrospectiva y lo veo hoy en mi día a día y lo veo en el futuro de mi vida y lo veo en mis relaciones, mi relación contigo y lo veo en mis relaciones interpersonales, lo veo en todo lado. Eso es como un gran pilar de mi vida que quedó como... Desde ahí yo me paré para poder continuar con este proceso de los enamorados, ¿sí? Que fue muy útil para poder enfrentarme a todo lo demás, ¿no? Y es algo que valoro mucho en mí y es algo que valoro mucho en la gente que está a mi alrededor. ¿Mm? Por ejemplo, en esto yo ahorita hablé mucho como muy abstractamente de que cosas de la monogamia con las que no copio. Y que ya vi y que ya entiendo que no quiere decir que no me pase, pero ya sé que está ahí y voy a, y digamos que el proceso en este momento es cómo voy a hacer para yo encargarme de eso. Específicamente, o una que fue muy como muy impresionante de ver, porque una vez más esto era como un proceso que yo tenía interiorizado, yo no era como que hubiera pensado en esto, pero que tu pareja quiera estar con otra persona o con otras personas no necesariamente dice nada de ti, ¿sí? Eso no, pues, no necesariamente tiene que ver contigo, ni que te falte algo, ni que no le guste algo, ni no. O sea, hay un ejemplo muy áspero que nos dio nuestra terapeuta de pareja, que era como, puta, o sea, si Nicole se come una pizza, ¿quiere decir que no le gusta la hamburguesa? Sí, como, eso no, pues no tiene nada que ver, weón. O sea, tú puedes querer otras cosas y no necesariamente, no son excluyentes, ¿sí? Como no necesariamente significa como, puta, es que tú no eres esto, tú te falta esto, tú, eso es algo, por ejemplo, que identifiqué de la monogamia que, pues, como que yo no copio con esa idea. Sin embargo, fue puta, pues yo cargo, weón, con 30 años de esa mierda encima, como socialmente, entonces, pues no es así como que yo lo haya entendido y de repente es como, sí, me vale verga, no, o sea, igual duele. Y sí se cruza por la cabeza, pero lo vi y no me gusta y estoy encargándome de eso, mejor dicho, en mi proceso personal. Eh, y otra cosa también tiene un poco que ver con la primera y es, pues en una relación como que no todo se trata de ti, weón. Sí, como que siento que eso es una idea de la monogamia que pues es muy dañina, weón. Es como no todo lo que haga la otra persona tiene que ver contigo. ¿Sí? Ni tiene que centrarse en ti, ni surgir de ti, ni o en contraste a ti, ¿sabes? Como son dos personas, ¿no? Y que en una relación son dos personas y tú no eres el personaje principal, ¿sí? Como luchar un poco contra esa idea de, pues uno no es el personaje principal en la vida de nadie, weón, ¿sí? En la de uno y eso a veces, weón. Eh, entonces, como esas cosas son las que, tres, pues, porque si no podríamos hablar de esto horas, pero como tres importantes que se quedaron en ese proceso de tamizaje, dos que se fueron y una que quedó como ese oro sobre el que construí esta nueva base de mi monogamia específicamente. Eh, muy áspera. Sí, que yo puedo ver que en ese oro que tú construiste también pues me has permitido a mí saber qué es lo importante para ti y desde ahí también entrar en estas como solicitudes, ¿no? Que yo creo que el enamorado también puede hacerlo, ¿no? Que es como cuando se presenta esta incertidumbre, no saber qué hacer. A veces pareciera que entonces hay que hacer precisamente lo que el otro me propone o como arriesgarse como esto de irse a estos lugares como de extremo, pero saber habitar bien ese enamorado es también saber qué es lo que para ti es importante y desde ahí pues tú me has pedido cosas, ¿no? Como
necesito estos mensajes reconfortantes cuando estoy inseguro, ¿no? Necesito que estés en los momentos en los que te solicito que estés, necesito compañía. Y por eso te presenté así, ¿no? Como veo que se está cumpliendo al mismo, ¿no? Y ya entonces la conversación no se vuelve si somos o no monogámicos o no monogámicos, sino ya la conversación se vuelve en qué es importante para los dos. Exacto. En el amor. Entonces no es como... Sí, como que creo que lo acabo de decir, pero es muy importante eso, como en este proceso que yo creo que cuando se habla de esta carta se dice que, pues lo dicen de una forma muy rara, porque pues yo no sé, no resueno tanto con eso, pero hay muchas personas que dicen que la carta de los enamorados también es entender que más allá como de esta atracción física, es sobrepasar eso, que ni idea por qué dicen eso, porque igual la atracción física yo siento que viene como también en lo que voy a decir ahorita, y es atravesarlo y entrar en las comunicaciones profundas. Y acá esta carta lo que dice es el amor y la unión tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos, y es este personaje tratando de conversar, ¿no? Que igual yo siento que es transversal también igual la atracción, ¿no? Como el deseo por el otro, porque igual tiene que ver con el lenguaje corporal, ¿no? Y tiene que ver con que eso también pues es una forma de comunicarse, pero a lo que voy con esto es como entender que al final esta carta es todo esto que tú nos estás compartiendo, y es poderse tratar suavecito en lo doloroso que es que se te aparezca esta papesa, que ya hablaremos un poco de que por qué tiene que ser una papesa, pero bueno. Y está Elena, que sería este oro, ¿no? Y no tratar de darse duro ahí, sino de saber que es una decisión importante y que hay que tomárselo también con calma, pues lo que nosotros decimos, como está re bien, si hay gente que la puede lograr en muy rápido, nosotros nos ha tomado, pues la abrimos a los 8 meses. Sí, mucho rato, mucho más. Sí, 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 sí. Fue mucho más de un año. Mira. Pero creo que eso es muy importante, como entender y valorar este proceso de estar ahí, ¿no? Sin el afán de saber qué hacer, sino atendiendo esta propuesta, ¿no? Sí, y como que al final siento yo, no solamente en relacionamiento amoroso, como en este ejemplo específico que estamos hablando, sino hay que ir hacia esas cosas nuevas, si uno lo va a hacer de una forma consciente, o sea, sí o sí exige de ti o sea, conocerte muy bien para saber cómo te vas a manejar en ese lugar nuevo, ¿sí? Porque si existe una situación en la que uno se bota carro loco, pues hágale de una. Ahí es donde las cosas pueden muy rápidamente tornarse muy paila. Una vez más, no solamente en relaciones amorosas, sino en la vida en general, que si uno se va a ir a un lugar nuevo, si uno va a tomar una decisión de arriesgarse, de irse con Elena, en este caso pues de la carta que específica que estamos viendo, puta, si uno lo va a hacer consciente, seguramente va a ser mucho más fácil de manejar más adelante. Uno va a tener más herramientas porque uno va a saber qué es lo que realmente es importante para mí, y desde ahí yo me paro y observo lo nuevo en lo que estoy. Y tomo decisiones. Y así, por ejemplo, lo que está pasando como que no necesariamente te tiene que controlar a ti, sino tú puedes llegar y decir, ok, esto es lo que está pasando, yo estoy parado desde acá y decido hacer esto. ¿Sí? Sí. Entonces es una cosa menos como de... Es como no dejarse llevar por el caudal, sino uno tiene de dónde cogerse al menos un momentico de una piedra y decir, espere, ok, sigo, o me devuelvo, ¿sí? Pero al menos tengo cómo enfrentarme a eso. Sí, qué chimba. Sí. Pero bueno, De acuerdo. digamos claro, está como toda mi experiencia, que ahora estoy viendo mucho más profundamente cómo está ahí en esa carta. Pero también quiero que menciones la tuya, porque es tremendamente valiosa. Yo que he estado en este proceso la he escuchado y es bellísima también. Ok. Aquí quisiera contarles mi experiencia hablando de algo muy específico de la carta, y ese es lo que les he estado diciendo, la representación de esta Elena y esta Eva, o esta papesa y esta emperatriz, como estas dos figuras de mujeres, en donde una es como este amor a mamá, o este amor como más Eva, que es como esta mujer juiciosa, sentada, quietada, ta, ta, ta.
O está Elena, que es como esta emperatriz o mujer guerrera, seductora, ¿sí? Yo quiero explicarles mi experiencia con estas dos porque yo siento que las mujeres, o por lo menos en mi caso lo he sentido así, estamos muy polarizadas en creer que o habitamos a una Elena o habitamos a una Eva, pero es como si no pudiéramos ser ambas, ¿no? O nos toca ser esa mujer loca y libre y entonces, ¿no? Como endiablada, ¿no? O nos toca ser esta Eva quieta, ¿no? Y parte de lo difícil que fue para mí asumir esta decisión fue sentir que tenía que irme por la Elena si tenía que irme por este lado, ¿no? Y me sabía mierdazo, porque yo también soy Eva, o lo que sea, o yo también soy muchas cosas más. Entonces, al tomar esta decisión, yo recuerdo que cuando nosotros intentábamos hacer como estos encuentros de hablarlo, yo lloraba mucho y me sentía muy culpable porque yo sentía que yo amaba mal por ser esa Elena, como que algo mal Por estaba esa en mí. polarización, como... Ajá, como puta. porque no te quedas quieta, huevón, como porque no eres juiciosa, como porque no aprendes a valorar a esta persona que está acá y solo quedarte con esa persona, la vas a cagar, sí, sí, como que lo vas a perder, Que ¿no? eso no tiene nada que ver con valorar, Sí, ¿no? sí, Como... sí, sí, total, pero Ujú, digamos que para mí era ujú. como este duelo, ¿no? Entonces, el proceso para mí fue como entender el poliamor sin soltando también estas ideas de que entonces eso signifique que como uno entonces ama sí va a estar disponible para estar con muchas personas, como que, ¿qué? O Sí, sea, como no, que no putas, de tengo, acuerdo. uno, no hay tiempo y dos, como que no se trata de eso, sino se trata de saber que cuando miro hacia el amor, miro como si fueran muchas ventanas a las que yo quiero como observar y entender sin sentir que porque ame buscando relaciones afectivamente profundas en otros lugares y no solamente en un lugar, me haga una mala persona o esté mal o me invite a ser como de una determinada forma. Entonces, para mí, esta carta sí nos trae como unas confusiones grandes y es a veces creer que si nos vamos a arriesgar a ir hacia lo nuevo, que era lo que te decía, es entonces buscar estas figuras de lo que supuestamente significa el poliamor, que yo creo que al comienzo era como entonces entender eso como con lo que a mí me sonaba, ¿no? Pero es muy loco porque también ahora en nuestra relación yo he podido ver que seguimos funcionando muy parecido a como antes, a pesar de que nos atravesamos por un proceso de mucho movimiento y pues mucha como malestar emocional confrontando todo esto y sabiendo cómo vamos a cuidarnos y a sostener el amor que nos tenemos. Pero también rompiendo como con estas creencias mismas de lo que que es esta papeza, ¿no? Entonces, pues para mí esta experiencia fue como reconocer que soy una persona que ama de forma poliamorosa, que significa eso, que cuando tú entendiste que no tiene nada que ver contigo, que yo quiera estar con otras personas, amar otras personas, fue como que por fin, como que por fin pudimos sentir en esa conversación como, ah, claro, es que no tiene nada que ver conmigo. Y es como, no tiene. No tiene y por fin se puede vivir tranquilos, ¿no? Como sin entrar en esas culpas, ¿no? Entonces para mí eso fue muy importante en esta carta, ¿no? Y es cuando empecemos a tomar esas decisiones de un cambio profundo, dentro de lo posible preguntarnos si esas decisiones de lo nuevo están también siendo permeadas por las creencias que yo tengo de lo que se supone que debe ser eso nuevo o si me estoy dejando ser auténticamente en eso nuevo, ¿no? Y hacerlo a mi manera, ¿no? Como, Exacto. que yo creo que eso es muy, pues lo que nosotros en este momento estamos viviendo, ¿no? Y es como nos reímos mucho de muchas cosas que también dicen de lo que significa estas relaciones, ¿no? Como que no,
no podríamos entrar, como lo que tú dices del cubo y el círculo, no podríamos entrar en las categorizaciones de lo que se supone que es una relación no monogámica, como que nuestra relación es muy nuestra y es esa comunicación la que nos ha permitido eso. Que Muy es, leal, que es la parte importante para mí, como para como amarrarlo con lo anterior que dijimos. Y es toda esta coherencia de, o sea, si tú, por ejemplo, si tú estuvieras solo en la Elena o estuvieras solo en la Eva, no estarías siendo leal a ti misma. Y eso no me gusta, a mí. A Mateo no le gusta eso. O sea, cuando tú eres leal a ti misma y aceptas estas formas de amar que tienes tú, eso a mí me enamora de ti. ¿Sí? Eso es lo que me hace amarte tan profundamente y me da una razón más después de 2 años de estar juntos de amarte más. ¿Sí? Porque eso para mí es muy importante. Mucho más importante que una persona que está amando como cree que ama sin darse cuenta que no es así. Qué lindo cómo lo dices. Qué lindo porque creo que, pues ya, yo sé que nos están escuchando, pero para mí está siendo muy importante esto en nuestra relación, hablarlo acá con personas. Porque sí es como también a asumirnos y amarnos así. Entonces es muy importante para mí eso, como caminar juntos así. Y también como ya como para ir cerrando, entiendo que ya estamos. Sí, está bien, está bueno. Invitar a las personas, sí, a que se animen a amar a su manera, que implica comunicaciones importantes, o sea, aquí donde nos ven estamos muy tranquilos, nosotros hemos tenido conversaciones en donde nos hemos tenido que parar, porque si no paramos nos vamos como a hundir en lo confrontador que es amar como auténticamente, pero arriesgarse a eso es de las cosas más lindas que yo he podido experimentar en mi vida. Sí, es rechimba. Pues me ha enseñado demasiado de mí además. O sea, eso es muy áspero. Y de ti. Total. Y, y sí, y de acuerdo, como que también verte en esos procesos como de conocerte y preguntarte, igual decir como no, esa fue la forma en la que yo encontré cómo estar, que fue en mantenerte en la monogamia, a mí también me hizo pues verte, ¿no? Y respetar profundamente esa decisión y saber que estamos amando como queremos amar y no como se supone que deberíamos hacerlo, ¿no? Así que creo que se hubiera puesto más en riesgo la relación si no lo hubiéramos intentado, que eso es lo paradójico, ¿no? Obvio. Como creer que si nos arriesgamos, entonces nos estamos arriesgando y en realidad si no nos arriesgamos es más riesgoso porque no vamos a fluir, ¿no? Que no vamos a poder amar a nuestra manera. Es que es una bomba de tiempo. O sea, eso es una bomba de tiempo. Es sencillo. O se acaba o es un futuro en donde las personas ya no quieren estar juntas, weón. Que estoy seguro que todos hemos visto personas que llevan mucho tiempo juntas que no quieren estarlo. Que ninguna de esas dos me trama. Ninguna de esas dos ideas me parece atractiva, ¿no? Y pues sí, lo que tú dices, como igual está muy bien cuestionarlo. Es que ni siquiera hay que ir muy lejos. O sea, si uno mira, o sea, la monogamia es como la forma de amar instaurada, impuesta por la sociedad, pero si uno mira al alrededor, es tan fácil encontrar cómo la monogamia igual no es respetada, ¿sí? Como todo el mundo dice, sí, yo soy monógamo, sí, tal cosa, pero, parce, por todo lado, por donde vean, huevón, la gente solo lo dice, ¿sí? No lo hace, que una vez más, eso es un problema de lealtad del hijo de puta, que yo no copio esa mierda. Total. ¿Sí? Entonces, también eso tuvo mucho que ver con mi edición, es como, marica, porque la gente no solo dice cómo es y ya, ¿sí? Como porque ponerse esta máscara, weón, que igual todo el mundo ve a través de ella. Sí, total. ¿Qué oso? Sí, que se hace muy evidente, de acuerdo, y con eso sí creo que, pues en este proceso, entender que, pues por ejemplo, para mí ha sido ver constantemente cómo tenemos un guión interno
monogámico, ¿no? Entonces cuando se habla de esto, también nos van a aparecer muchas estas figuras de que todos los consejos vienen desde este lugar de lo conocido, que es como, pues la clásica respuesta que yo he recibido es como, uy, yo no podría, Total. ¿no? Que es como Uy, yo conocí personas, sí, tantas como parejas y ya terminaron, hay y se tendencia, odian. ajá, hay tendencia a que eso no funcione, ¿no? Pero pues también para mí esto ha sido como como medir la funcionalidad del vínculo, no, lo exitoso no es mantenernos, sino ser honestos y comunicarnos, que es de nuevo la carta, ¿no? Como, marica, más allá de si van a estar o no juntos, háblense desde la verdad, porque lo exitoso no es, ay, funcionó la relación, las relaciones, esta relación funciona porque siguen juntos, pues lo que tú dices, hay muchas relaciones que siguen juntos y que no funcionan, ¿no? Entonces lo exitoso en esta carta no es mantener el vínculo, sino lo exitoso en esta carta es permitirse entrar en esas comunicaciones honestas, fuertísimas, o sea, yo en este momento estoy temblando, pues de lo que implica, ¿no? Como conversar, ¿no? Que muchas veces, pues ya hemos entrado en esto, ¿no? Que mi mismo guión monogámico, yo veía que en muchos momentos tú me tenías que decir como, eso que estás haciendo no está bien, ¿no? Y es importante que caigas en cuenta que no lo estás haciendo bien, ¿no? Y yo decía, claro, en mis guiones monogámicos, yo igual tiendo a enclosetar la poligamia porque me siento juzgada. Entonces es muy interesante eso porque todo el tiempo es como hablarlo, conversarlo, entenderlo y tratarse suavecito, ¿no? Y bueno, creo que se entendió la carta, se entendió la... Estoy muy nerviosa. Yo la entendí muy bien. Se entendió la carta, qué bueno. Entonces sí, creo que solo podríamos cerrar, si te parece bien, pues sí, como si te gustaría como decirle a los oyentes cómo pueden amar a su manera o como que les recomiendas para amar a su manera. Parce, háganse preguntas de las cosas que así sean obvias. Hay que hacerse preguntas de las cosas obvias también. Y de hecho las cosas más obvias son las que más duro caen cuando uno las cuestiona. La comodidad, la comodidad en el contexto de esta carta, la Eva, es chimba. A mí me encanta. La comodidad es muy áspera. Pero en la comodidad hay un techo de crecimiento. Y ir a lo nuevo en las relaciones o en lo que sea, si lo van a hacer de forma consciente, tumba el techo de aprendizaje, tumba el techo de las ideas, tumba el techo de muchas cosas y cambian. No quiero utilizar la palabra avanzan, ni evolucionan, ni crecen, sino cambian. Y todo es distinto. Y eso puede ser bueno también. Y duele. y es desgarrador. Pero hay que ir también haciéndolo en conciencia y decidiéndolo y conociéndose. Declaren renta, güey. O sea, es ir allá. Paguen impuestos. Bueno. Sí, eso es. Gracias. A ti muchas gracias. Es muy lindo estar acá. Gracias a todos por estar acá, que también estamos acompañados de nuestros amigos. Entonces es importante contar esto así. ¡Tarán! Gracias a los oyentes también. Gracias al tarot, porque también fue una herramienta que nos ayuda para comprender cómo seguir tamizando esta decisión tan importante. Y bueno, seguirán con un texto para asentar esto y nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias. Gracias. Gracias, mi amor lindo. Y a ti. Ya llegaste. Cruzaste el río. Ahora el miedo está en las manos. Tiende al caos. Las flores abren y cierran. Las olas rompen al filo.
A un lado la culpa, al otro el vacío. En medio del sol y del ruido, hastiado de ser sacerdote, alzas los brazos y alcanzas una naranja. De puntillas las alas, tambalean las hojas y caen. Agúzate, que te están velando. Una plegaria. Agúzate, que te están velando y confías. Decir, contradecirse, saberse dar a luz.